Ahí están todos ingresados, Dani. Perfecto. Buenas tardes, muy bienvenidos a todos. Los invitamos hoy día a una charla con Cecilia Besa. Ella, bueno, es socia de Testanova, que es una consultora en recursos humanos. Ella es exalumna de comercial, tiene hijos en comercial, conoce muy bien la realidad del comercial UC. Así que lo único que les pido es que aprovechen esta oportunidad porque es una muy buena charla, muy bien dirigida y después, bueno, al final de la charla les voy a pedir que escriban todas sus preguntas por el chat, ya, para ir canalizándola y se las hacemos a la Ceci. Así que muy bienvenida Ceci. Gracias, Daniela. Voy a compartir entonces mi pantalla para mostrarles la presentación y tratar de hacerlo lo más dinámica posible. Vayan anotando ahí sus dudas si quieren en el chat. Ya, díganme, ¿están viendo mi pantalla o no? ¿Sí? ¿La están viendo? Se ve bien, se ve bien. Sí. Está bien. Perfecto, buenísimo. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Y voy a ir bien rápido a la materia porque es hartas cosas las que quiero que vean para poderse ir acercando un poquitito más al mercado laboral, ¿ya? Entonces vamos a revisar un poco como la estrategia de búsqueda y cómo trabajar la entrevista y eso, ¿ya? Pero antes de partir, creo que es súper importante que participen de estas actividades que tiene la facultad. Yo creo que tiene un montón de recursos, el tema del mentoring y este tipo de charlas que los apoyan, porque me encuentro con muchos casos que después me dicen, mira, no sé qué hacer, no sé por dónde partir, así que traten de aprovechar al máximo estas oportunidades que él le está entregando a la Daniela, ¿ya? Primero, yo creo que es importante aprender a buscar trabajo porque lo más seguro es que en otro momento de su vida también les toque buscar trabajo, quizás desde otro lugar, de otra manera, pero es una técnica, es algo que les va a tocar repetirlo y seguramente va a ser un momento como menos grato, ¿ah? Donde uno ya está acostumbrado a tener un cierto nivel de ingresos, se queda sin trabajo y tiene que salir a buscar. Y eso hace que sea mucho más difícil, ¿ah? Entonces, aprender hoy día a hacerlo va a ser una inversión para el futuro. Segundo, creo que es súper importante conocerse antes de salir a buscar trabajo y responderse ciertas preguntas súper básicas. Si les gusta trabajar en equipo, si les gusta trabajar solos, dónde rinden mejor, pensar si me gusta más un trabajo más analítico, más de calle, ¿ya? Y tener al menos esas intuiciones o respuestas puestas un poquitito sobre la mesa antes de salir a buscar. Segundo, segundo consejo, aquí no sé si algunos van a hacer práctica, ya están directamente pensando entrar a trabajar en su primer trabajo como profesional, pero yo les daría el consejo de ojalá trabajar lo que más puedan y haber hecho muchas prácticas laborales, hacer prácticas laborales voluntarias, conocer las empresas desde adentro, ¿ah? Y si ya no lo hicieron y están en el fondo entrando a su primer trabajo con poca experiencia laboral en el cuerpo, mi invitación es que conversen con mucha gente profesional y más que preguntarles sobre la empresa y la estrategia y las ventas y el tamaño, pregúntenle a la gente qué es lo que hacen en el día a día. Yo creo que el tener la oportunidad durante la pandemia de tener a los papás trabajando desde la casa, yo estoy trabajando desde mi casa, ha sido una forma de acercar el mundo laboral a la gente más joven y entender qué es lo que hace la gente. Pero yo les diría que normalmente la gente toma decisiones malas en su primer trabajo porque no saben lo que van a ir a hacer. Entonces, cuando conversen con gente que están trabajando, no pregunten tanto sobre la estrategia de la compañía, no pregunten tanto sobre las funciones del cargo, pregúntenles sobre el día a día. ¿Cómo es tu día a día? Y vean cómo eso calza con ustedes, ¿ya? ¿Por qué es importante pensar sobre el trabajo? Yo les voy a... Sí. ¿Hola? No, parece que alguien tiene su micrófono abierto con otro sonido. Les quería preguntar, y revisemos un poquitito, ¿cuánto ustedes invirtieron, cuánto tiempo invirtieron en tomar la decisión de entrar a la Universidad Católica y estudiar Ingeniería Comercial?
Seguramente hay algunos que se cambiaron en algún momento de universidad, ¿sí? Y eso los llevó a tomarse más tiempo estudiando. Seguramente hay algunos también en este grupo que se cambiaron de carrera, y eso involucró, ¿no es cierto?, aún más tiempo en esta decisión de qué estudiar y dónde hacerlo. Si les pregunto, seguramente todos pasaron por un preuniversitario y algún profesor en especial para estudiar la PSU, o sea, nuevamente invirtieron más tiempo, ¿sí? Y para qué decir, me imagino que en todos los colegios le hicieron algún test vocacional para ver cuál era la carrera que debieran estudiar. Entonces, si miramos un poquitito hacia atrás, ¿cuánto tiempo invirtieron y cuántos recursos para escoger la carrera donde están hoy día? Seguramente, en términos de plata y de tiempo, fue bastante. Mi invitación es que hoy día, para buscar trabajo, tienen que invertir mucho más tiempo de lo que hicieron para entrar a la universidad, en términos, a lo mejor no tiempo, pero en términos de recursos y de pensarlo y de ver, porque esto va a marcar su carrera mucho más que hoy día la carrera y la universidad donde estén. En el primer trabajo, la carrera y la universidad pasa a ser súper relevante, yo diría en los primeros 5 o 10 años de carrera laboral. Pero después de los 10 años va a ser mucho más gravitante los cargos anteriores que hayan utilizado. Por lo tanto, tomarle la relevancia a este proceso que están viviendo es súper importante. No es llegar y tomar lo primero que tengan, ¿ya? ¿Qué es lo que uno hace cuando sale a buscar trabajo? Y en todos los momentos de la vida, uno sale a ver en el fondo con los amigos conocidos, los referidos, mira su network profesional, en este caso, si ustedes hicieron práctica laboral, a lo mejor conectarse con un amigo de la práctica laboral anterior. Las redes sociales, la verdad que en LinkedIn podríamos hacer un capítulo aparte de cómo mejorar su perfil. Hay un montón de tutoriales en YouTube para saber cómo mejorar y cómo hacer que el nombre de ustedes salga con ciertas palabras clave, así que trabajen eso y utilícenlo, porque en general los headhunters y las personas que están buscando posibles candidatos van a ir a buscar a esa red social y vayan cultivándola porque les va a servir para toda la vida, ¿ya? También están los avisos en la universidad, ¿no es cierto? Está revisando cuáles son las ofertas, y los headhunters, que a ese grupo pertenezco yo. Muy cortito en términos de referencia, ¿qué es lo que hace un headhunter? Se dedica al executive search, ¿no es cierto?, a buscar cargos para empresas, son las empresas quienes nos contratan. El talent assessment, que es hacer una evaluación de talento cuando alguien quiere ascender y nosotros le ayudamos a la empresa a tomar esa decisión y ver quién es la persona que tiene el talento para tomar otra posición. Y normalmente también hacemos consultoría en desarrollo organizacional, ¿ya? Un headhunter normalmente en Chile va a buscar personas que vengan de ciertas carreras, ¿ya? Si pensamos en la Universidad Católica, estas son, no sé, yo hace un par de años hice este listado de las carreras que me pareció que hay en la Universidad Católica, ¿no es cierto? ¿En cuáles de ellas a mí me ha tocado buscar profesionales, ¿no es cierto? ¿De qué carreras? De estas que destaco ahora, ¿sí? Y ahí una excelente noticia para ustedes, porque normalmente nuestras búsquedas se centran en los ingenieros comerciales y ingenieros civiles. O sea, hay un tema del mercado que normalmente los cargos ejecutivos están en ese par de carreras. Lo otro ya se alejan, ¿no es cierto?, de la medicina, van a ir a buscar, ¿no es cierto?, en las clínicas a otras carreras, pero todavía el mercado sigue siendo muy acotado en este par de carreras. ¿Y en qué industria, de qué industria normalmente buscan, por ejemplo, un ingeniero comercial, dónde podría ir a trabajar? Si ustedes fijan la vista en ingeniero comercial, voy a pasar a la siguiente diapositiva, va a decir todos. Y eso también es una excelente noticia para ustedes, porque me ha tocado contratar ingenieros comerciales para la industria, no sé, de la educación, para el gobierno, para la industria de la salud, para la minería, para el retail, etc. Entonces, hay que pensar que hoy día ustedes tienen el campo totalmente abierto.
Para esta búsqueda quiero que tengan en cuenta 3 ideas principales. Primero es, uno, ¿por qué es importante el primer trabajo que busco? ¿Por qué marca eso mi carrera? Y aquí les voy a poner un ejemplo lo más rápido posible de cómo se hace una búsqueda, ¿ya? Por ejemplo, llega un cliente a nuestra oficina y nos dice, mira, quiero contratar una empresa, una persona para la empresa que yo tengo, que es una empresa de eventos deportivos, ¿ya? Y esto es un poco el perfil del cargo, necesito una persona que sea el product manager, que tenga, ¿no es cierto?, habilidades comerciales, con 1 o 2 años de experiencia, e impulsar y desarrollar, ¿no es cierto?, la línea de negocio, de productos que tiene a su cargo. Entonces, este cliente tiene 3 alternativas: buscar algún conocido, algún referido, o hacer una búsqueda profesional. Supongamos que en este caso nos contrató a nosotros y hizo una búsqueda profesional de esta posición, ¿ya? Y ahí, ¿cómo trabaja un headhunter? Normalmente son 3 etapas. Una que es el research, que salimos a buscar en el mercado, es decir, vamos a la universidad, vamos a poner un aviso, van a llegar muchos currículums, vamos a buscar en LinkedIn las personas que estén en entry level para poder tomar esta posición o con 1 o 2 años de experiencia. Una vez que tengamos este embudo lleno de gente al inicio, vamos a hacer un assessment, que les vamos a hacer pruebas. Normalmente vamos a hacer un business case, alguna prueba de capacidad cognitiva, verbal, algo de matemática, algo de lógica. Hoy día se está usando bastante el gamification, que son como juegos donde uno mide las habilidades de las personas, que es mucho más entretenido. Y después vamos a entrevistar, nosotros entrevistamos en panel, normalmente va a entrevistar un consultor que va a mirar los aspectos laborales y educacionales de ustedes, y un psicólogo que va a mirar los aspectos de personalidad al mismo tiempo. Es una entrevista que hacemos en panel. Entonces, hacemos también test psicométrico. Por favor, no le tengan ni un miedo a eso, lo que hacemos es medir personalidad, nada más que eso. Y a nuestro cliente, ahí donde dice entrevista, le entregamos una serie de documentos donde va a estar la entrevista laboral, la entrevista de personalidad y los resultados del assessment, ¿ya? Y cuando vamos a presentar la información, normalmente la presentamos a través de un PowerPoint, donde ponemos en paralelo a los candidatos. Entonces yo quiero que ustedes hagan el ejercicio al revés, ¿ya? Como si ustedes fueran esta empresa de eventos deportivos, y yo les llevo 3 candidatos, ¿ya? Obviamente todos estos personajes son ficticios. Entonces, lo que uno hace es describir un poco los estudios, describir, ¿no es cierto?, cuáles son los cargos que han ocupado. Lo puse con un poquitito más de experiencia. Yo sé que ustedes están en el entry level, pero para que entiendan por qué el primer trabajo me marca mi segundo trabajo, ¿ya? Ahí están un poquitito las expectativas de renta, ¿no es cierto?, que espera la persona para la posición. Entonces, cuando estamos revisando esto, normalmente, por ejemplo, lo que destacaría mi cliente van a ser las universidades. Yo creo que la Universidad Católica, la Universidad de Chile normalmente destacan por una buena preparación. No es que la Universidad de Valparaíso sea una universidad con mala preparación, pero si tuviéramos que destacar, la Católica y la Chile siempre las van a destacar. Entonces puse lo que se destacaría en una primera prioridad y en una segunda prioridad. Todo lo que tenga que ver con la venta y con las habilidades comerciales seguramente se va a destacar como algo positivo, ¿no es cierto? El tema de hacer work and holiday habla de una personalidad activa, ¿no es cierto?, abierta a nuevas experiencias, a nuevo aprendizaje, y eso como como en un segundo nivel también es destacado porque uno quiere gente con energía, que haga cosas, que haya trabajado en paralelo a la universidad, por ejemplo. Pero específicamente, si vemos el tercer candidato, que ha tenido como un hilo conductor más claro en su desarrollo, seguramente va a ser el candidato destacado.
y seguramente va a ser el candidato contratado, ¿sí? No es que lo anterior y los otros dos candidatos tengan una mala experiencia, pero si tuviéramos que destacar a alguien por el track record, efectivamente que después vamos a mirar un poco la personalidad y vamos a meter otras cosas más en esta visión integral. Pero cuando uno está presentando al candidato, sí, solamente a nivel curricular, quiero que entiendan que una persona que, por ejemplo, que fue analista de venta y después fue Key Account Manager en una empresa de viaje, en una empresa de aerolínea, seguramente esa persona va a destacar frente al resto y le va a permitir tomar esta posición con una mayor probabilidad. ¿Ya? Entonces, eso para que entiendan cómo se ve del otro lado. Entonces, ¿cómo se escoge a alguien? La verdad que todas estas cosas son importantes, que haya hecho deporte, que haya tenido voluntariado, que pueda escribir cuáles son sus hobbies, las prácticas, la ayudantía, el venir de la católica, efectivamente va a ser un plus. ¿Ah? Entonces, quizá uno podría decir dos cosas: el que sea una persona activa, que haya hecho muchas cosas, que uno vea esa energía, ese impulso, lo que muchas veces se llama como el drive, la ambición, ¿sí? El querer crecer. Y en segundo lugar, va a ser súper gravitante la experiencia anterior que tengan. Por tanto, como conclusión de este primer punto, este primer trabajo seguramente les va a marcar la segunda posición que ocupen. Entonces, es importante que vayan pensando cuál es su vocación y a qué es lo que se quieren dedicar. Segundo, y en esta misma línea, dibujar el plan de ruta, ¿ya? Entonces, en este plan de ruta, cuando lo dibujo, si digo, bueno, mi primer trabajo seguramente va a marcar mi segundo, entonces empecemos a dibujarlo. ¿Qué otras cosas uno puede pensar cuando dibuja este plan de ruta? ¿Dónde quiero estar a los 30 años? ¿Sí? Yo sé que son preguntas súper difíciles para la edad de ustedes, pero son cosas que uno podría empezar a decir, a lo mejor podría hacer un MBA, y eso a lo mejor podría marcar que mi primer trabajo podría entrar a consultoría, que es algo que se relaciona muy bien con el desarrollo de un MBA después. Entonces responderse la pregunta si después voy a querer hacer un magíster. Y después a los 40 años seguramente ustedes van a tener una expectativa de vida mucho mayor a la nuestra, a mi generación. Entonces es difícil pensar que si van a estar trabajando a los 60 años, van a poder hacerlo con los conocimientos que adquirieron a los 24 años de edad. Seguramente no solamente van a estudiar algún magíster o algún diplomado, sino después algún executive program que los va a ir poniendo al día de las tendencias que cada vez van más rápido, ¿ya? Entonces, tratar de dibujar, no en forma exacta, pero tratar de ir poniendo como wish list de las cosas que quieren hacer para ir buscando hacia dónde se quieren desarrollar, ¿ya? Y aquí les voy a dar algún par de tips que son importantes para ir pudiendo hacer bien esta planificación. Uno, en términos de vocabulario, porque les voy a ir mostrando un poco el desarrollo dentro de una línea funcional, de una área funcional, entonces quiero explicarles algunas palabras de vocabulario. Ya, a lo mejor ustedes las saben súper bien, pero no hace mal repasarlo. Primero, en una empresa, cuando uno se refiere a las áreas funcionales, está pensando que en una empresa siempre hay un área comercial, un área de finanzas, otra de recursos humanos, logística, operaciones, auditoría, legal, planificación y desarrollo. La verdad que esto puede ser, etcétera, ¿sí? Y comercial puede tener adentro marketing, o por ejemplo como las empresas multinacionales, que tienen un área de ventas y un área de marketing, y no tienen un área global de comercial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, irse relacionando e ir pensando, ok, ¿en qué área funcional me gustaría trabajar? Si yo tuviera que darle un consejo, ojalá que hubieran hecho al menos la práctica que les pide la universidad, no es cierto, obligatoria, pero unas 2 prácticas más voluntarias, donde hubieran estado en distintas áreas funcionales, para entender cómo se trabaja en cada uno y qué tipo de decisiones atañe a cada área funcional.
Después hay otra cosa que tiene que ver con la empresa, ¿no es cierto?, que es el nivel de responsabilidad, que va desde el C-level, ¿no es cierto?, donde está el CEO, el CFO, el COO, y ahí vamos a ver todos los C que hay, hasta el entry level, que es el cargo de entrada, ¿no es cierto? Después están las industrias, ¿no es cierto? Una empresa puede estar en la industria de minería, de retail, de consumo masivo, agroindustrial, financiero, ¿sí? Entonces, a lo mejor uno se podría responder en qué área funcional quiero trabajar y también responderse en cuál industria es la que yo siento que me podría desarrollar mejor. Y después están los canales de venta, ¿sí? Entonces, los canales de ventas, por ejemplo, son las grandes cadenas, los supermercados, que también se llama canal moderno, el canal tradicional, que son los puestos de ventas que hay en cada barrio, Oreca, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los hoteles, restaurantes y casinos. Les doy todas estas palabras de vocabulario porque muchas veces ustedes las van a encontrar en las posiciones que están buscando. Y a veces la gente llega a la entrevista sin saber mucho de qué se trata. Entonces, cuando lo llevo esto al plano como más práctico, y traté de dibujarle un organigrama como lo más genérico posible, no es que sea así, pero cuando yo hago mi plan de ruta, uno dice, ya, ok, podría entrar en el área de marketing, ¿sí? Y en el área de marketing, efectivamente, en el nivel de responsabilidad voy a entrar en el entry level, pero en marketing no es que marketing sea como una sola gran función, sino que adentro me voy a encontrar con cargos distintos, ¿no es cierto? Me voy a encontrar, por ejemplo, con el desarrollo de producto, me voy a encontrar con todo el mundo, la publicidad y la agencia, que es como el mundo que a mucha gente le atrae, ¿sí? Pero que, por ejemplo, tiene que terminar lidiando con muchos proveedores y imprenta, y a veces ese trabajo es como muy transaccional y a veces menos creativo de lo que uno piensa. Después está el trade marketing, que es como lo que une, ¿no es cierto?, el mundo de las ventas con el marketing. Entonces es el que lleva el marketing hacia el punto de venta. Después está todo el mundo más analítico dentro de marketing, que es el business intelligence. Ok, todo eso es mundo marketing. Después uno dice, bueno, me voy al mundo de la venta, que normalmente la gente es como súper esquiva al mundo de ventas, pero les quiero contar que si uno se quiere dedicar al área comercial, normalmente tiene que haber pasado por el área de ventas, porque cuando uno pasa por el área de ventas tiene equipos de venta a cargo y efectivamente en un desarrollo súper temprano de la carrera ya van a tener gente a cargo. ¿Sí? Y en el mundo de la venta uno se puede encontrar en Chile con un montón de empresas que tienen un departamento de exportaciones gigante, que uno le asignan un continente y que normalmente su vida se va a convertir en una vida arriba del avión, que para los primeros años de trabajo puede ser súper interesante. Estar a cargo de una fuerza de venta que, como les digo, efectivamente les va a permitir tener gente a cargo desde muy temprana edad. Están los gerentes de ventas zonales, ¿no es cierto? Porque en Chile normalmente la empresa se divide en zonas, y después están los distintos canales que ya lo hablamos, ¿no es cierto? El canal tradicional, Oreca, y estar a cargo de esos temas. Por ejemplo, hasta hace algunos años, como que la gente que estaba en el canal moderno, que era los supermercados, era como súper bien cotizada porque en el fondo tenían un volumen de ventas gigante. Bueno, Oreca, hasta antes de la pandemia, era un canal sumamente creativo y que se había desarrollado un montón porque los restaurantes empezaron a ser mucho más especialistas en el tema de las comidas. Y, por ejemplo, toda la gente que se quería desarrollar normalmente se iba a ese canal. Entonces, estar mirando y tener esa sensibilidad es súper importante para poder decidir dónde me quiero ir a trabajar. Después está todo el mundo del cliente, que hoy día ha crecido un montón. Está todo en la parte estratégica del Customer Journey, está el manejo de las sucursales, que hoy día entra todo el mundo de las sucursales virtuales, y la digitalización del servicio. Está la administración de los call centers, y ahí también hay un mundo de operaciones o de excelencia operacional que va ligado al mundo más comercial. En finanzas, ya ahí pueden mirar todo lo que hay en finanzas, está la tesorería, inversiones, contabilidad, control de gestión, y en control de gestión se puede abrir en distintas áreas funcionales. Por ejemplo, pueden entrar a control de gestión en el área comercial o control de gestión en el área de recursos humanos. Después está el mundo de administración, ¿sí? Donde está adquisiciones, servicios generales, el mundo de las personas, que también es un mundo gigante donde también hay business partners, donde son como mini gerentes de recursos humanos dentro de distintas áreas funcionales y que otorgan todos los servicios, los de compensaciones, beneficios, desarrollo organizacional.
está todo el mundo de supply chain, producción, operaciones, logística, distribución. Los centros de distribución hoy día pasaron a ser un tema sumamente importante y la gente que se dedica a logística está siendo súper requerida hoy día. El mundo de la tecnología y operaciones, ¿no es cierto? Y ahí está todo el mundo de la transformación digital. Y desarrollo y planificación estratégica. Y aquí puse solamente algo, y esto se puede seguir profundizando. Entonces, ¿dónde uno puede entrar? Es un mundo súper grande, y entonces poder decidir y poder enfocarse según su vocación va a ser súper importante para ir haciendo este plan de ruta, ¿ya? Lo que le hablaba de los niveles de responsabilidad, ¿no es cierto? Está el C-Level, que ahí yo se lo marqué bien arriba, lo que es y todo esto se habla bien en Spanglish en general, así que así somos los chilenos. Después abajo de estos gerentes, o que a veces se llama gerente de finanzas o CFO, están los subgerentes, la jefatura, y más abajo los analistas. Esto es como un organigrama estándar. Y por ejemplo aquí les puse como una línea de desarrollo, por ejemplo, especial, porque muchas veces la gente cuando está postulando a CAS, a CAM o al Export Manager no entienden tanto a qué están postulando, ¿sí? El CAM, como vimos, es el Key Account Manager, y en muchas empresas tienen una posición anterior que se llama Key Account Supervisor, que es un nivel anterior, ¿ok? Entonces cuando uno asciende a CAM, y si asciende a CAM, a lo mejor va a ascender a gerente de venta y luego gerente comercial, ¿sí? El mismo camino para marketing, donde está toda esa apertura de cargo en el mundo de clientes, ¿ya? Y aquí podríamos detenernos, irnos a finanzas y a todo así, pero cuando estén postulando un área funcional, mi invitación es que puedan hacer un poco este dibujo que hago yo del organigrama, para que ustedes vayan entendiendo cuál es el paso siguiente. Y hoy día por LinkedIn lo pueden hacer perfectamente, mirando incluso cuáles son los perfiles de las personas que ocupan ese cargo en la empresa que están postulando, ¿ya? Tercer tema importante. El primero, dijimos, es entender que mi primer trabajo me va a marcar. Segundo, es dibujar un plan de ruta. Tercero, es evaluar muchas alternativas, ¿sí? ¿Y qué alternativas? Bueno, uno podría decir emprender, entrar a una empresa familiar, a un negocio familiar, al gobierno, a una empresa corporativa, irme al extranjero, pero yo les diría que frente a todas las alternativas, ¿qué cosas son las más importantes? Primero es tener un buen jefe de quien aprender. Por lo tanto, cuando estén en una entrevista, vean el perfil de la persona que va a estar sobre ustedes. Yo les diría que la razón número uno de por qué la gente se cambia de trabajo es porque no tiene un buen jefe. Y no se siente desafiado, porque no hay un buen clima. Entonces, evalúen eso, ¿sí? Entonces, a veces, la empresa familiar, si uno va a tener, no sé, algún tío de jefe, es mejor salir a buscar a otro lugar, si es que a lo mejor puede ser que el tío también sea un buen jefe, fantástico, pero yo les diría, traten de tener un mentor, alguien de quien aprender. Después, buscar un trabajo que sea una buena escuela. Y en ese sentido, si yo tuviera que privilegiar algo, y ahí se lo marqué, buscar trabajos en consultoría, en el gobierno y en el mundo corporativo. Normalmente son súper buenas escuelas. Tratar de entrar en empresas grandes que marquen sus primeros trabajos. A veces, yo sé que las empresas grandes los van a poner en un trabajo rutinario, donde van a sentir que toda la cancha va a estar mucho más marcada, pero aprender todo el trabajo político y entender cómo funciona una empresa, en las empresas más grandes, eso se da con mucho mayor facilidad. Y tratar de entender también que su primer trabajo va a seguir siendo parte de su aprendizaje. Por lo tanto, que sea formador de buenas prácticas y que sea una buena escuela, pasa a ser importante. Y lo otro, y tercera invitación, es pensar globalmente. Yo creo que el pensar en una carrera en el extranjero o entrar a una empresa corporativa donde el día de mañana los puedan mover a otro país puede ser una carrera súper interesante de desarrollar. ¿Ya? Entonces,
hoy día, y para contextualizarlo un poco, sectores industriales que están con buena demanda en esta época de COVID, yo les destacaría las telecomunicaciones, el mundo de la salud, las empresas agroindustriales o que se dedican a la exportación y que están orientados normalmente al mundo de los supermercados afuera de Chile, no al mundo de Horeca, porque los hoteles y restaurantes están ahí lentos, tratando de surgir, pero está un poco más difícil. El mundo de la logística, minería, seguido con su actividad, y la empresa financiera, y las empresas del rubro financiero. ¿Ya? Si yo tuviera que destacar algunos, les destaco esos. Entonces, volvamos a las 3 ideas de cierre de la primera parte. El primer trabajo es importante, plan de ruta y comparar alternativas. Vamos al tema número 2. ¿Cómo abordo la entrevista? ¿Ya? Yo les diría que tienen que pensar un poco cómo van a relatar su trayectoria. Voy a decir cosas que son de súper perogrullo, pero de verdad que es importante aprenderse su currículum, la fecha, acordarse los nombres con las personas que hicieron sus prácticas laborales, ¿sí? O sea, primero, abordar la entrevista como un paso relevante y no decir, bueno, ahí veo cómo me voy probando. No, no vayan a probarse, vayan a hacerlo bien, ¿ya? Segundo, yo quiero, antes de entrar a la materia de la entrevista, revisar un poquitito la actitud, ¿sí? Si yo veo a esta persona en la sala de espera versus esta en la sala de espera, uno diría, bueno, me parece más que la segunda persona está con una impronta y con una seguridad. A lo mejor también uno podría hablar incluso de la vestimenta, depende un poco de la empresa que estén postulando. Si uno está postulando a WOM, no va a ir vestido así, pero yo diría, si hay que pecar de alguna manera, o sea, en algo, quizás ser un poquito más formal que informal, ¿sí? No se van a equivocar. Entonces, acá le invito a revisar este video de TED, es bien conocido, que ella habla un poco de del lenguaje corporal y cómo manejarse una entrevista, cómo sentirse un poquitito más empoderado, en dominio de la situación. Véanla, es súper bueno, aparte que también habla de una experiencia personal de ella y muestra un poco cómo uno puede cambiar en términos de su lenguaje, aunque tenga una personalidad más tímida. ¿Ya? Entonces, vamos revisando. Prepararse, ¿sí? Las mujeres nos preparamos harto tiempo en maquillarnos y eso, y los hombres en ponerse una buena camisa, pero yo les diría, más relevante que esto es estudiar, ¿sí? Tomar el lápiz y revisar hartas cosas. Primero, la empresa a la cual están postulando, ¿sí? Mirar la competencia, la industria, el mercado donde están, revisar la página web. Yo a veces cuando la gente viene a entrevista conmigo le pregunto, ¿revisaste la página web de la empresa? Y si no lo ha revisado, igual uno va ya a ponerle un puntito menos porque o sea, si uno va a esa entrevista tiene que mostrar interés, y es súper difícil que alguien los vaya a contratar si no los ve motivados. Entonces, revisar la página web yo creo que es como un mínimo. Segundo, revisar el perfil de la persona que los va a entrevistar, entender al otro lado si van a tener un psicólogo, un ingeniero, alguien a lo mejor que venga del mundo de la sociología, ¿sí? O sea, saber quién es la persona que tengo al frente. A ustedes los van a conocer por su currículum, van a tener toda la información, entonces ustedes también tienen que saber al otro lado quién es la persona que me está entrevistando. Y pueden incluso pedirle, ¿no es cierto?, la amistad por LinkedIn y normalmente se la van a dar, y hacer inmediatamente el contacto y después agradecer la entrevista y así van generando una relación. Tercero, tener estudiado qué renta van a pedir, ¿sí? Yo creo que ahí Daniela maneja súper buenos datos, podemos verlo al final, de con qué renta están normalmente entrando los egresados de la Católica, ¿ya? Pero si ustedes van a dar un intervalo de renta, normalmente les van a tomar el más bajo, ¿sí? Así que uno puede decir alrededor de y un monto cerrado, y me parece que podría ser una buena respuesta para esa pregunta. Trabajar la motivación. Cuando les pregunten por qué están motivados por esta posición, tienen que estar motivados por dos cosas. Uno, ¿por qué me motiva la empresa? Y dos, ¿por qué me motiva la posición?
¿sí? Y llevar ahí un discurso armado y que sea consistente. Consistente con lo que son ustedes, con su vocación y hacia dónde se quieren dirigir, ¿sí? Y bueno, y tercero, y quinto, perdón, tener súper estudiada su trayectoria y su currículum, ¿ya? Entonces, en el relato de la trayectoria, entender que al otro lado, las personas que lo están entrevistando van a estar midiendo su capacidad cognitiva, su foco en la meta, su capacidad comercial, capacidad estratégica, entender el contexto. O sea, si yo voy a contar que fui a una práctica CCU, decir, bueno, CCU es la número uno en esto, más o menos trabajan X personas, su nivel de facturación, uno puede hablar del contexto de la empresa, ¿sí? Y por mucho que uno haya hecho una práctica, uno entendió dónde trabajó, ¿ya? Entonces, llevar esa información preparada, porque entender que hay que pensar que al otro lado van a estar midiendo la memoria y todas las habilidades que le nombré, ¿ya? Si para ustedes el tema de los beneficios y el horario y todo eso no va a ser un deal break, la verdad les pido que no lo pregunten en la primera entrevista. Pregúntenlo después, ¿ya? Pero normalmente al otro lado, cuando alguien pregunta si los bienes salen temprano, cuál es el horario, cuáles son los beneficios, número de semana de vacaciones, la gente le tiene como mucho susto a la generación millennial, a la gente joven, que está pensando más en sus beneficios que en lo que tienen que dar a la empresa. Entonces, hay un prejuicio ahí dando vuelta, también hay un prejuicio con respecto al tema del work and holiday, por lo tanto, si no han hecho el viaje, sean súper explícitos y digan, mira, no estoy pensando hacer el viaje durante 3 años, porque hay mucho susto al otro lado al contratar gente joven en estos temas, ¿ya? Y para averiguarse los beneficios y esas cosas, pueden llamar a alguien internamente a la empresa y preguntarlo, y lo pueden preguntar en una segunda entrevista, pero no en la primera. Después, con respecto al currículum, yo les diría, hoy día hay cosas como súper creativas y súper bonitas, pero tienen que pensar que normalmente hoy día las empresas, los headhunters, tienen unos sistemas que se llaman ATS, que en el fondo toman los currículums y inmediatamente la información se infla ya en los distintos campos que uno tiene. Entonces, si uno tiene cuadritos de texto o tiene dibujos, esa información no va a entrar al sistema. Y cuando uno utilice el motor de búsqueda y ponga una keyword y de eso está como imagen, la palabra, no va a salir y no van a salir ustedes como posibles candidatos. Así que mi invitación es hacer un currículum súper simple, fácil de leer. Aquí es de una página, pero pueden hacer uno de 2, no pasa nada, ¿sí? Pero yo diría para alguien que está en el entry level, una página es más que suficiente, ¿ya? Temas de vocabulario en la entrevista. Normalmente en Chile, y es una cosa muy chilena, se habla de la renta líquida. ¿Qué es la renta líquida? Lo que entra al bolsillo. ¿Qué es la renta bruta? Es la renta que tiene que pagar el empleador, que incluye las leyes sociales, los impuestos y eso. ¿Qué es lo que negocia uno cuando está entrando? Es la renta líquida. Lo que les va a llegar a ustedes a final de mes, ¿ya? Y aparte están los aguinaldos, los bonos de vacaciones, y eso normalmente están como fijos para todas las personas, y es algo que uno no negocia, que a uno le llega y finalmente uno lo mira como un regalo, punto. Después está la renta variable, ¿ya? La renta variable que hay gente que me dice como que no sino que hablan como de los bonos y se están refiriendo a los aguinaldos, entender que todo eso tiene que ver con la renta fija. La renta variable es el número de sueldos que yo recibo en forma extra y normalmente está indexado a mi desempeño, ¿ya? A veces para el entry level la renta variable es 0 y no existe. Y uno tiene que tener al menos 2 años de experiencia para empezar a tener algo de renta variable, ¿ya? Que normalmente puede ir de 0 a 2 sueldos, efectivamente en consultoría es mucho más la renta variable, pero eso va a depender también un poco de la industria y del nivel de responsabilidad que tengan. Aparte son los beneficios, ¿sí? Que es el seguro complementario, el ticket de almuerzo, el estacionamiento, el celular, gimnasio, etc., ¿ya? Y por último, ¿qué se llama compensación? Es la suma de todos los anteriores.
que en las multinacionales se habla del total comp, y si uno está postulando a una empresa bien multinacional, que la entrevista va a ser en inglés, van a hablar de total comp en forma bruta, ¿sí? Entonces ustedes tienen que entrar, y hay un montón de apps para poder sacar cuál es la renta líquida a partir de un X sueldo bruto, ¿ya? Ok. Otra típica pregunta en la entrevista es ¿cómo me muestro? Y yo les diría, muéstrense tal cual son, ¿sí? Aquí lo que uno más trata de medir en una entrevista es que haya consistencia de la persona que se describió en el currículum con la persona que finalmente uno está entrevistando. ¿Ya? Uno tiene que ser capaz de ver en su currículum cuáles son los puntos altos y cuáles son los puntos bajos de su estudios, trayectoria laboral. Parece que a Javier lo vamos a poner, ya le puse mute, ya. Entonces, ir mirando eso en su trayectoria laboral. Después, conocer cuáles son las áreas en que uno se tiene que desafiar siempre, e incluso es una pregunta que yo hago a la gente que está postulando a un directorio, o sea, gente con alto seniority. Le pregunto, en el fondo, ¿cuáles son las áreas que está trabajando? Y a veces son temas que uno a esa altura del partido ya no va a cambiar, pero si yo sé que soy una persona demasiado pragmática, ¿sí? Y que no mido a veces cómo mis palabras pueden afectar a otra persona, lo que voy a hacer en mi trabajo es conversar con otras personas que sean más afectivas y un poco controlar y preguntar, mira, si yo se lo digo de esta manera, ¿cómo crees que lo va a leer? ¿Sí? Entonces, lo importante no es que uno tenga que cambiar toda su personalidad, porque normalmente sus fortalezas en el extremo también son áreas de mejora. O sea, una persona muy perfeccionista que uno podría decir fantástico, una fortaleza súper buena, ser súper riguroso, pero en el extremo también es un área de mejora. Lo importante es tener conciencia sobre ella. Entonces, cuando lleguen a la entrevista, a mí me encanta la gente que cuando le digo, bueno, ¿cuáles son tus áreas de mejora? Y me dice, mira, saca lápiz porque te voy a dictar un montón de cosas, ¿sí? Ese tipo de gente uno dice, mira, viene un poquitito de vuelta, ya se conoce, ya sabe quién es. Y lo otro que les aconsejo es tener 3 ideas fuerzas durante la entrevista. 3 cosas que ustedes quieran destacar de ustedes. Puede ser algo de expertise, puede ser alguna competencia, por ejemplo, soy súper líder, ¿ya? Y puede ser algo que tenga que ver, por ejemplo, con su rendimiento en general en las cosas que hacen. O sea, que, por ejemplo, les fue bien en el colegio, en la universidad, etc. ¿Por qué? Porque finalmente yo quiero dejar recordación a la persona que me está entrevistando y quien me entrevista tenga también un hilo conductor. Entonces esas 3 cosas que quiero destacar, las voy a destacar en los distintos momentos de mi vida, ¿sí? Porque si yo en el fondo voy y doy un montón de información, al final puede que el entrevistador termine un poco confundido, no lo recuerde, o al revés. Si soy muy reactivo y estoy esperando que solamente me pregunten, a lo mejor el entrevistador va a terminar agotado y no va a sacar mucho el limpio, va a quedar desenergizado, ¿ya? Ok, ¿qué hago con los test? No le tengan miedo, los test psicométricos, ser quien son, porque no hay nada peor que entrevistar a alguien y en el test de personalidad salga otra persona y normalmente ahí me va a salir una desviación estándar altísima, o este coeficiente de validación va a ser súper malo y voy a dejar el test fuera si ustedes trataron de simular a alguien que no eran, ¿sí? Entonces, con los test, ser quienes son. Y en los test de capacidades, prepararse. Si van a postular a consultoría, usen el Casing Point, el libro, hagan práctica en los test de GMAT, hagan test de lógica, trabajen esa habilidad para tener un mejor rendimiento. ¿Ya? Entonces, no olvidar. 3 cosas. 1, conocer la experiencia. ¿Sí? Conocerse bien, qué es lo que han hecho, saberse sus fechas, todas sus cosas, los nombres de las personas con quienes trabajaron, tener una motivación armada y bien trabajada, y tener estos 3 mensajes principales. Y no olvidar que en la entrevista hay un tema transferencial.
Lo ideal es que al otro lado, cuando alguien me entrevista y diga, oye, tuve una entrevista súper buena, con alguien súper enérgico, seguro, claro, que yo creo que va a servir de todas maneras, ¿sí? Traten de que en esta cosa transferencial, no tener una cosa como lastimosa, o como muy pasiva, o muy lenta, o muy insegura, porque finalmente ese mensaje que uno entrega en forma como corporal y a través, ¿no es cierto?, de las palabras que utiliza, puede llevarlos a que los descarten teniendo un súper buen currículum, ¿ya? Por último, para cerrar, yo creo que están estudiando en una de las mejores escuelas de negocios de Chile y de Latinoamérica, es súper reconocida, les va a servir para toda la vida, pero en ese sentido también entender que las personas que los contratan tienen un paradigma de que el ingeniero comercial de la Católica cree que se la sabe toda, que es un poco arrogante, entonces cuidar ahí un poco el discurso, ¿sí? La forma, como lo dicen, el lenguaje, y mi consejo ahí es que practiquen la entrevista con otra gente, con compañeros, con sus papás, con amigos, y les pregunten, ¿cómo se escucha cuando digo esto? ¿Sí? ¿De qué forma lo estoy diciendo? ¿Ya? Eso. Ahí está mi mail, esa es la web de Testanova, así que si necesitan escribirme o cualquier cosa, lo pueden hacer. ¿Ya? Voy a dejar de compartir para que podamos Eso, pasar a las preguntas. vamos a las preguntas para que los chiquillos tengan tiempo también para entrar a clase y almorzar un ratito. Acá hay una pregunta, vayan escribiendo las preguntas en el chat, chiquillos. Una niña pregunta, ¿cómo me doy cuenta en la entrevista si el jefe va a ser un buen jefe? ¿En qué me puedo fijar? Ya, ok. A veces va a ser súper difícil porque la gente también, y con más seniority, va a saber venderse súper bien. Piden referencias. Llamen a personas que hayan trabajado ahí, pregunten, vean cuál es su perfil en LinkedIn, dónde trabajó antes, vayan a la otra empresa y vean por qué salió. Ustedes tienen que hacer el trabajo en negativo que están haciendo, al revés de lo que están haciendo ellos con ustedes, ¿sí? Ellos también van a tomar referencia de sus prácticas laborales, de lo que han hecho, entonces hagan también ese trabajo. Ahora, hay ciertas preguntas que pueden hacer, o sea, pero yo le haría como más en una segunda entrevista. ¿Ah? Ustedes podrían preguntarle directamente como qué es lo que a él lo caracteriza como jefe o a ella, ¿sí? ¿Por qué la gente, en el fondo, uno podría preguntarle eso, así como, y a ti, ¿qué te caracteriza como jefe? ¿Ah? Uno podría preguntarlo de esa manera, pero no en la primera entrevista, en una segunda. ¿Ya? Es mejor enfocarse en el área industrial que quiero trabajar o en el funcional. Depende, porque, por ejemplo, el área funcional, administración y finanzas, es un área que es súper transversal a las distintas industrias. O sea, yo veo gente que ha sido gerente de administración y finanzas en el retail, y que pasa al mundo de los servicios, y después pasa al mundo bancario, y después pasa al mundo industrial, porque como que el trabajo que se hace ahí es muy transversal y es muy común para las distintas industrias. Pero si quiero trabajar en el área comercial, por ejemplo, del retail, donde es como un B2C, la verdad que empieza a ser un poco más específico y a lo mejor es mucho más difícil irme a trabajar un área comercial después de minería, ¿sí? Entonces, va a depender un poco del área funcional en la que se quieran desarrollar. Recursos humanos, por ejemplo, también es un área súper transversal a todas las industrias. Normalmente los temas que tienen ahí se van a ir repitiendo en las distintas industrias. Quizás van a cambiar dependiendo del tamaño de la empresa, que a veces tienen sindicatos, el tema de las compensaciones, eso puede cambiar a veces, pero esas son normalmente empresas, o sea, áreas funcionales que son más transversales. El área comercial como que te marca mucho. ¿Algún consejo para poder realizar la hoja de ruta, tener mayor seguridad respecto al área en que me puedo desarrollar? Sí.
Mi consejo, no sé si en tu caso ya terminaste de hacer tus prácticas, si te falta alguna, hacer práctica voluntaria y poder exponerte lo más posible al mundo laboral. Y si ya lo hiciste, terminaste tus prácticas y ahora estás postulando a tu primer trabajo, es conversar con mucha gente. Y lo que yo decía al principio, más porque la gente cuando está entrando mira mucho cuáles son las funciones del cargo, y a veces las funciones del cargo lo hacen mucho la persona y sus habilidades, más que lo que está descrito en el papel. Entonces, mi invitación es que cuando hablen con gente que trabaja, es pregúntenle, ¿cómo es tu día a día? Ya, tú llegas en la mañana y te sientes, ¿qué es lo que haces? Si está en el mundo, a lo mejor en la mesa de dinero, a lo mejor va a revisar el mercado, va a ver cómo cerraron los índices, va a ver la posición en que quedó la mesa, va a ser un tema después de súper estrés y cerrar un montón de negocios, después seguramente su momento de relajo va a partir a las 3 de la tarde y va a tener que empezar a almorzar a las 3 de la tarde, entonces ahí también uno se va respondiendo con su propio estilo y personalidad. Bueno, ¿eso encaja conmigo? ¿Tiene que ver con quién soy yo? ¿Cómo me gusta llevar mi vida? ¿Sí? Entonces, es conversar con personas, pero pregúntenle el día a día, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles debieran ser la renta, la expectativa de renta aproximada? No sé, Daniela, qué me dices tú, pero yo creo que está en torno al 1.200.000 líquido. Sí, efectivamente, la renta que se está asignando y que lo veo por estudio es 1.200.000 líquido. Si el tema que también hay que tener claro, que no estamos en un momento tan maravilloso, entonces podríamos decir que entre 1.000.000 y 1.200.000 es el rango, ¿ya? Claro, claro. Hay áreas, bueno, hay industrias que es la consultoría que está pagando más, alrededor de 1.700.000, 1.800.000. También están las áreas de inversiones, finanzas y sobre todo inversiones que también tiran un poquito más para arriba, 1.400.000. Pero formalmente 1.200.000 es la renta. Ya, pero Claro. claro, yo tengo la encuesta, digamos, ya de la última generación que de diciembre del 2019, pero igual va, yo veo una tendencia a la baja, entonces no es una locura que les digan 1.100.000. Sí. O sea, no para que diga, no, me ponga puntúo y diga, es que no, porque no me estoy pagando 1.200.000, yo no tomo trabajo. O sea, está difícil la cosa, no está fácil. Entonces, igual piénsenlo bien y evalúenlo bien, porque si es un cargo que es interesante, no pierdan la oportunidad. O sea, si es un cargo que es interesante y una buena escuela, tomarlo de todas maneras. O sea, yo creo que en eso no hay ninguna duda, porque seguramente el tema de la renta, y nosotros con la Daniela nos ha tocado vivir otras crisis, ¿ah? La del 98, la del 2000, la crisis asiática, la subprime, y uno veía que efectivamente las rentas bajaban, pero después se van a volver a recuperar. Entonces, no dejar esas alternativas por el tema de la renta. Y en el tema de la renta, los que pagan más, tampoco hay mucha ciencia. O sea, normalmente las áreas de M&A van a pagar más, pero seguramente van a hacer trabajo mucho más exigente en términos de horario, de tomarle los fines de semana, de trabajar hasta tarde. O sea, por algo también son trabajos que pagan más porque exigen más. ¿Sí? Más porque después cuesta mucho ir subiendo. No es que el primer trabajo, o sea, claro, si vas a entrar, perdón, voy a leer en fuerte la pregunta, que no la leí en el chat, pero no la dije, que dice, ¿es verdad que el primer sueldo es el que hay que negociar más porque después cuesta mucho ir subiendo? No es así, o sea, normalmente cuando uno entra en una compañía, sobre todo como de estas grandes corporaciones, los aumentos de renta están, y el desarrollo de carrera está súper marcado, y uno después de 2 años va ascendiendo, y eso también pasa a otra escala de Hay, que normalmente los cargos están puestos en una escala de Hay que se usa bastante, y están las bandas salariales marcadas. ¿Ah? Entonces no es que ahí tengan que negociar, efectivamente, claro, los primeros años van a estar entre el millón, entre el primer y tercer año van a estar entre el millón y los 2 años, y los 2 millones, perdón, y seguramente los cambios de sueldo más grandes los van a tener cada vez que se cambien de empresa. Y ahí van a poder negociar y decir, ya, de 2 quiero saltar a 2,5, ¿sí? Y ahí van a tener esos saltos que van a ser más grandes. Pero por favor, no entren el primer año y se cambien por 100.000 pesos. O sea,
porque esos currículums también después son desestimados porque es gente como poco leal, como muy transaccional, que por subir muy poquitito el sueldo se fue cambiando y eso después es mal visto y no hay cómo borrarlo eso después de la hoja de vida. ¿Cuáles dirías que son las mejores industrias para aprender, además de consultoría y investment banking? Yo te diría que en Chile hay hartas industrias súper bien consolidadas que son buenas escuelas. O sea, CCU es una escuela de marketing fantástica. AgroSuper también. Después cuando uno se va al retail, Falabella es también excelente escuela, Cencosud, y además son empresas que si tú estás ahí, normalmente te van a llamar cuando lleves 2 años para entrar a otra posición, porque tienen las mejores prácticas, porque son empresas que exigen, porque la gente que va a trabajar alrededor tuyo también es de buen nivel, entonces te vas a ver desafiado. Así que yo creo que entrar a empresas, para qué decir la minería, o sea, BHP, AMSA, o sea, todas son empresas espectaculares si uno quiere aprender. Yo te diría que las grandes corporaciones en Chile son excelentes escuelas y además uno va a estar en vitrina para que después pueda cambiarse a otra empresa. ¿Ya? Muchas gracias. Parece que no hay más preguntas, chiquillos. La última pregunta, ya son las 1:58. Oye, Ceci, igual, muy agradecida por tu tiempo, tu disponibilidad. A mí me encantan tus charlas, así que muchas gracias por venir. Y a los chiquillos también, porque tenéis buen quórum. Así que súper bienvenida y nos encanta por eso mismo también, porque te va bien y los alumnos eres clara, precisa, concisa y los alumnos tienen claridad. Les di tu mail, le escribí tu mail. Sí, sí. ¿Ya? Sí, no hay problema. Cualquier cosa le escriben a la Ceci. Muchas gracias, chiquillos. Váyanse a la próxima clase o los que no tengan clase a almorzar, a descansar un ratito. Ya, Ceci, muchas gracias por todo. Gracias a ti, que estén bien y suerte y a trabajar harto para buscar trabajo. No inviertan poco tiempo y no tomen lo primero que les llegue. ¿Ya? Que estén bien. Gracias, chao. Chao.